comenzaron las rotaciones esta semana. Entonces igual al final, si tienen alguna duda o alguien quiere preguntar algo acerca del integrado, lo podemos dar para el final, ¿ok? Por si alguno de los que comenzaron a surgir alguna... Sé que tuvieron una reunión con el doctor Uribe el lunes y aclararon algunas dudas, creo que sí. Pero igual, si hay alguna otra cosa, pueden igual, al final de la clase se pueden acercar, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el examen físico articular. Bueno, está un poco la parte osteomioarticular, como estamos hablando por aquí, o eso. Que vamos a ver lo que son extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Cómo se realiza la evaluación? Igual esto, para que tengan una noción, igual es importante que ustedes lo puedan revisar. Yo sé que el año pasado tuvieron también una clase similar. Entonces aquí yo creo que es un poco para completar y bueno, que tengan idea, porque sobre todo los que comenzaron ahora, sé que van pasando todo, ya han estado por lo menos en contacto con el traumatólogo, en contacto por lo menos en la consulta con nosotros con fisiatría, con kinesiólogo, y han visto algo de la exploración de las pruebas y más o menos la importancia que tiene cada una de ellas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo con la parte de anatomía y todo lo demás, ustedes ya tienen como el conocimiento previo, cualquier duda igual la vamos hablando, pero no me voy a detener a hacer como un repaso completo de la parte anatómica. ¿Ok? Importante, tampoco voy a hacer como que un detalle tan exhaustivo de los tipos de articulaciones, porque eso también ustedes saben, lo manejan desde los años anteriores. Pero igual si quieren que detalle más alguna sobre tipo eso, me van preguntando, igual lo vamos a hablar. Yo quiero, como tenemos extremidad superior y extremidad inferior, al final la extremidad superior, si ven que por lo menos el tiempo están cansados, hacemos una pequeña pausa, hacer como de una vez como un pequeño taller en grupo, que puedan hacer algunas maniobras y aclarar algunas, saber algunas, hacer examen por lo menos con el compañero. ¿Ok? Ya, entonces vamos a ver, dentro de esto, bueno, como ustedes saben, el examen físico pues es una gran parte o más de lo que tiene que ver con la historia clínica y que a través de una exploración es que vamos a llegar, bueno, a hacer un diagnóstico y en base a eso hacer un tratamiento y dirigido al paciente. ¿Okay? Bueno, hay diversas técnicas básicas como son ya sea la inspección, palpación, en este caso, y maniobras especiales. En algunos casos aquí no tenemos por supuesto la auscultación y la percusión prácticamente no se utiliza sino para algunas otras maniobras especiales como por lo menos en columna, para sospecha cuando hay por lo menos fracturas de algunas vértebras que se pueden en algunos puntos o en algunas maniobras especiales, por ejemplo como el síndrome de túnel del carpo, pero por lo menos no es que la tengamos como básica dentro del examen físico articular. Y cada articulación tiene unas maniobras para determinadas patologías de acuerdo a los segmentos o los músculos que pensemos que son los que están involucrados en el dolor o la causa, el motivo de consulta del paciente. Entonces, importante, hay que evaluar cada articulación, por lo menos si un paciente llega por dolor en una mano, la idea es que por lo menos podamos ver el origen, ya sea, bueno, ya hacemos la primera parte con el interrogatorio, pero igualmente evaluar el resto de las articulaciones, porque muchas veces sabemos que hay dolores referidos o irradiados a otras áreas adyacentes, ¿ok? Entonces, bueno, hay patologías bastante comunes, bastante frecuentes. Cuando veamos el integrado van a ver que gran parte de los diagnósticos de la patología osteoarticular son prácticamente entre el 50 y 60% de las causas de morbilidad, por lo menos en la atención primaria, y de las causas, van a ver tanto en APS como en una urgencia en general. Ya, entonces bueno, este tema pues es súper relevante porque como todo examen físico nos ayuda a llegar al diagnóstico preciso y bien orientado del paciente. Claro, tenemos la ayuda de las imágenes, pero tal como dije, es una ayuda. El examen físico en sí nos puede dar prácticamente la información casi completa. Entonces, bueno, rol crucial en el diagnóstico, como les expliqué anteriormente, y es súper importante aprender a hacerlo bien. Las técnicas básicas, como les decía, inspección, palpación y evaluación de los rangos de movimiento. Todo lo que tiene que ver con articulaciones tiene unos segmentos o unos grados prácticamente determinados. Claro, tenemos un promedio que en un paciente u otro puede variar por alguna condición, pero tenemos como cuántos grados debería tener el paciente con cada movimiento que realiza, prácticamente con cada articulación. De las articulaciones, por supuesto, diartroides, ¿no? De las que tienen varios grados de movimiento. Entonces tenemos, bueno, ¿qué vamos a ver en la inspección? Por lo menos una articulación. Si un paciente, ya vamos a ir detallado con cada uno, pero por ejemplo, si un paciente llega con dolor en el hombro, sabemos que tenemos que ver lo que son las prominencias óseas, los relieves musculares,
cómo está ese trofismo muscular como tal, los cambios de coloración, ¿ok? En eso, y vamos a ver si hay alguna deformidad como tal, como por ejemplo cuando hay una luxación de alguna articulación, que es la luxación como tal es cuando hay una pérdida de la congruencia articular, generalmente traumática, y la articulación queda fuera de su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ver ahí una anomalía y como tal prácticamente una deformidad. Y bueno, como decía, cambios de coloración en la piel también. La palpación, para identificar puntos dolorosos que existen en cada articulación, que vamos a ir nombrando algunos a posterior, ¿ok? Y igualmente tener en cuenta lo que les decía, puede haber dolor irradiado, tanto del segmento más cercano como de algún otro órgano que ni siquiera tiene que ver directamente con los segmentos articulares. Sergio. Ya. El rango de movimiento, ahora cualquier cosa, los medimos con el goniómetro. Esta en realidad es como la técnica para aprender a hacerlo, como lo más básico, porque ahora existen aplicaciones que inclusive permiten que uno esté con el teléfono y lo pueda movilizar. O sea, hay diversos equipos bastante electrónicos que nos permiten como que simplificar. Pero como para poder medirla, se utiliza este instrumento, ¿ok? Que ahora un poquito en la práctica les digo cómo usarlo. Ya, entonces evaluaciones ya un poco más detalladas de cada uno. Vamos a hablar o comenzar con lo que tiene que ver con la extremidad superior, con lo que sería hombro. Ahí hay un poquito lo detallado, pero solamente para mencionar el complejo articular del hombro, cómo está formado. ¿Qué recuerdan de lo que ya estudiaron por anatomía y lo que vieron el año pasado en la clase? Era la cabeza del hombro, la cavidad. Ajá, ¿qué tipo de articulación es? Ajá, y ¿qué movimientos realiza esa articulación? Sí, el hombro y la cadera, recuerden que son las articulaciones prácticamente las que mantienen mayor movilidad, las que tienen prácticamente todos los grados de libertad para hacer este complejo de movimientos, como son flexión, extensión, abducción, aducción y lo que son las rotaciones interna y externa. Recuerden que en esta sí es una articulación en la cual está formada por una superficie esférica y una cavidad que está como tal glenoidea, que es la articulación glenohumeral. Recuerden que esa es como la articulación más importante del hombro, pero que a su vez debe estar en integridad, o muchas veces por eso se habla del complejo articular, lo que es la articulación externocostoclavicular, la articulación acromioclavicular y la articulación escapulotorácica, que se dice que en realidad esa es una falsa articulación porque en realidad es la cara anterior de la escápula con musculatura prácticamente subescapular y lo que tiene que ver con serrato mayor, pero que tienen que estar íntegras las cuatro para que exista como tal movimientos completos lo que sería la articulación del hombro. Ajá. Cuando hablamos de flexión, en el caso de una articulación en general, ya, pero por lo menos, si pensamos en la posición anatómica, ¿cuál es la posición anatómica? El paciente por lo menos anterior, con las manos a los lados, ¿verdad? Con las palmas hacia adelante, ¿ok? Y los pies por lo menos en la posición en que estoy de pie. Si hablamos de flexión, ¿qué pasa con el segmento? Con la extremidad. Se acerca, o sea, de alguna manera va, por decirlo, hacia adelante, ¿ok? Se desplaza por lo menos hacia anterior y por lo menos en la articulación del hombro, que tiene que ver con el resto de la extremidad superior. La flexión sería todo este movimiento, ¿ok? La extensión, lo contrario, ¿verdad? Hacemos cuando se aleja, ¿ok? En este sentido. Lo que sería abducción, recuerden que es cuando se separa de la línea media, la aducción cuando se acerca, y las rotaciones que son por lo menos dependiendo del segmento, por lo menos en el caso de la articulación del hombro, rotación externa y rotación interna. Como la rotación interna choca con las partes generalmente de tórax, se puede ver en este segmento de rotación externa, rotación interna, ¿ok? Y cuando vemos el hombro como tal tenemos que ver todas las características. El paciente llegó, por lo menos viene con dolor, como le decía, hay que ver cómo está toda la extremidad, ¿ok? Y inclusive cómo llega el paciente desde que entra a la consulta, cómo llega el resto, cómo va el balanceo durante la marcha, ¿ok? Cuando estamos viendo el hombro. Entonces, ver las prominencias, como dijimos, la articulación, hay ciertos puntos dolorosos, por lo menos lo que es la articulación acromioclavicular, lo que es el surco bicipital, que cuando estamos explorando de por sí son puntos en los que puede haber dolor. Entonces, cuando vamos a ver el rango de articulación, como les decía, ya saben,
poniéndome de lado, por lo menos flexión. La flexión tiene una medida más o menos de 170 a 180 grados. Y esa medida como que desde mi mano está acá hasta que llega completo arriba, más o menos. La extensión en aproximadamente 40 a 50. Esto es importante porque cuando está disminuida es que podemos estar en presencia de alguna patología. Como decía, las rotaciones externas más o menos entre 60 a 70, la rotación interna más o menos 40, de todas maneras por ahí están. Y lo que sería abducción también prácticamente tiene los 180 grados, y lo que es la aducción sí cuando se aleja, se acerca, algunos lo colocan entre 45 y 60, pero hay que medirlo como hacia adelante, ¿ok? Ya, entonces, en el hombro es importante, estos rangos de amplitud articular se hacen en forma activa, que en forma activa es cuando cuando le decimos al paciente, ok, lleva el brazo hacia adelante, etc. Y en forma pasiva cuando nosotros lo hacemos. Y las medidas deberían estar prácticamente iguales. Cuando hay diferencia de lo mismo, también estamos en presencia de procesos inflamatorios, como por ejemplo a nivel de la articulación del hombro, lo que son las capsulitis adhesivas, que lo vamos a ver posteriormente. Ok, entonces, aquí tenemos los movimientos, más o menos con los valores. Aquí por lo menos coloqué rotación interna externa 90, que será lo máximo que podría llegar, pero generalmente está en valores un poco menor. Ok, entonces está lo que habíamos hablado. Importante, para cada movimiento hay músculos principales que lo realizan. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque ahorita cuando vamos a ver las maniobras tienen nombres propios. Y a veces, dependiendo del libro, le cambian el nombre, le complementan con otro, algo así. Es importante para cada maniobra de hombro que ustedes sepan cuál es el músculo que están evaluando. Y en base a eso, sin necesidad de saber el nombre propio, saben cómo hacerlo. Por lo menos, si yo voy a hablar del supraespinoso, el movimiento que hace el supraespinoso hace varios, porque ellos son, los músculos aquí pueden ser principales y pueden ser accesorios o secundarios a otro movimiento. Entonces, por ejemplo, el supraespinoso es el que está encargado principalmente de la abducción en los primeros grados. Y entonces cuando digo voy a evaluar el supraespinoso como parte del manguito, yo generalmente hago abducción y hago ciertas correcciones que vamos a ver. Pero para cada maniobra como tal, evalúo, como les digo, un músculo específico, uno o los principales músculos, y para cada movimiento tiene esos músculos que están involucrados. Por eso es súper importante que sepan quién hace cada uno de estos, ¿ok? Cada uno de estos movimientos. Ya, entonces, bueno, como les decía, la inspección allí y bueno, lo que sería la palpación de las estructuras óseas que había mencionado anteriormente. Ya, en el hombro, aparte de todos los movimientos que realiza y las articulaciones, recuerden que está una estructura súper importante, causa muy frecuente de patología, que tiene que ver lo que es el manguito rotador, que es una de las principales causas de patología musculoesquelética, cuando hay por lo menos un pinzamiento subacromial. Recuerden que el manguito rotador está formado por los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Es súper importante que recuerden cuál es el origen y la inserción final de cada uno de estos músculos. Ya, para que lo repasen posteriormente. Ya, entonces, como les dije, el movimiento abducción, lo que tiene que ver con aducción, esto igual como lo van a tener, ahí están más o menos los músculos que están involucrados en cada movimiento para que lo tengan. Lo que son la flexión y la extensión. Rotación interna, rotación externa. En la extensión, yo siempre les digo, bueno, y estar pendiente cuando ven al paciente que le piden, bueno, lleve el brazo hacia atrás. Yo por lo personal, bueno, prefiero siempre hacerlo un poco con flexión de codo, porque si no están ayudando a otros músculos. Y aparte hay que estar muy pendiente que, ok, el paciente se paró, pero que no hace, porque cuando el paciente tiene mucho dolor, de pronto hace ese movimiento, pero hace esto. ¿Ve? Entonces cuando uno ve, está haciendo el movimiento del tronco, acompañándolo por lo menos, porque no lo puede hacer, pero dice, oh, sí. Y se va como, igual que cuando vamos a hacer abducción, que tenga como decir, uno tiene que evaluar los dos a la vez, porque también dice, no, sí, así. Y ve uno completito, lo van a ver en la consulta como el paciente se inclina completamente. Entonces hay que ver, bueno, que tiene que haber simetría y que aparte el paciente viene, por ejemplo, por dolor en un hombro, pero generalmente siempre hay que evaluar el contralateral. Ok, entonces ya. Ahora vamos con las pruebas específicas para evaluar patología de hombro. Como les dije, una de las patologías más frecuentes es el pinzamiento subacromial, que tiene que ver con compresión prácticamente de los tendones que conforman el manguito rotador. Entonces, aquí hay unas maniobras como 3 principales para lo que es pinzamiento subacromial propiamente dicho, y luego una maniobra específica para cada músculo. Entonces, cuando vemos la principal maniobra, una de las principales es la prueba del arco doloroso. Son maniobras súper sencillas. Esta es lo que se le dice al paciente, que coloque la extremidad prácticamente en 90 grados
y se le dice que deje caer lentamente. En algunos casos el paciente puede referir dolor o simplemente no lo puede mantener y el brazo cae, ¿ok? Allí. La prueba de NIR, que es como la más importante, la que tiene mayor especificidad, y eso es lo que tiene que ver con pinzamiento, lo que se hace es que el paciente puede ser sentado o de pie, y lo que se hace es que se le dice por lo menos que realice, uno dice lleve el pulgar hacia atrás, o sea el pulgar por lo menos en esta parte que estamos haciendo rotación interna, y uno llega y le realiza la maniobra, o sea lo lleva hacia arriba, ¿ok? Una flexión completa, una flexión. Y ahí el paciente refiere dolor. Importante decirle al paciente dónde le duele, porque no es como que a veces uno le dice, bueno, lo llevo allí, ¿dónde le duele? ¿Dónde tiene la mano? No, el paciente tiene que referir dolor, por lo menos en este caso en la cara anterior del ojo. Si tienen alguna duda o algo, pueden interrumpir, ¿ok? En la prueba, otras para pinzamiento, es este test de Hawking-Kennedy, está como solo de Hawking, otros lo tienen con otro nombre, pero como más se conoce como eso, que en este lo que se hace es que el paciente hace una abducción, una ligera flexión, y nosotros prácticamente se la hacemos nosotros, hacemos una rotación interna, ¿ok? Inclusive yo estoy levantando eso, entonces el paciente ahí refiere dolor, es una de las que generalmente como que yo consigo más positiva. Ya, aquí está más o menos, o otros lo colocan posicionándolo como en todo el frente, con la flexión de 90, con la abducción, y se le realiza flexión interna, rotación interna, perdón. El test de yoga, en este se le dice al paciente que lleve la mano hacia el hombro contralateral y que la levante, que levante el codo en esto, y el paciente generalmente o refiere debilidad o refiere dolor, ¿ok? Todas esas maniobras que están haciendo de alguna forma reducen el espacio práctica ahí por el pinzamiento subacromial, y eso produce como tal compresión de las estructuras que pueden estar inflamadas. Por eso el paciente reproduce dolor, inflamadas, que están parcialmente rotas, o sea. El test para ver el supraespinoso, en este, quedó un poco rosa. Dijimos que ¿qué es lo que hace el supraespinoso? Abducción. Entonces, que le pedimos al paciente, yo generalmente una vez la hago contralateral, que lleve prácticamente casi a 90 grados, se le pide una ligera flexión de 30, más o menos, y los pulgares hacia abajo. Y ahí lo que hacemos es que le hacemos contrarresistencia. ¿Ok? Nos ponemos al frente. Ahorita quiero, bueno, cuando terminemos el terminal superior, que lo hagamos un poquito, como les decía, de práctica entre nosotros. Y el paciente refiere dolor. Importante, como les decía, ¿dónde le duele? El paciente generalmente acá. Entonces es directamente el área de él, o lo de refiere difuso, pero es en el área del ojo. Porque nos va, bueno, los chicos que estuvieron conmigo ayer, y van a ver que el paciente, porque es tan importante como aprender bien cada cosa como que en articulaciones, porque el paciente no viene como con un dolor puro. Generalmente el paciente tiene antecedentes, otros dolores, ahorita hay muchas fibromialgia, que también lo vamos a ver después, y al paciente le duele todo, pero entonces de pronto también tiene una patología de hombro, entonces hay como que poder diferenciar qué es lo que realmente lo está afectando. Profe, pero por ejemplo todos estos test como específicos De hombro. Sería como para identificar específicamente el músculo, pero lo otro es lo que evaluamos el movimiento, como ver en general la articulación. Sí, mire, en general, cuando el paciente tiene dolor de hombro, tenemos que evaluar las amplitudes articulares, que es el rango del movimiento, de cómo están todos. Ahí ya vamos llevando una idea. Y luego sí vamos con maniobra específica, por ejemplo, ya me parece, bueno, como les decía, vamos a ver, pero por ejemplo, paciente como entre 40 a 60 años, mujer, con dolor de predominio nocturno, uno se ubica en un pinzamiento de una vez, ya debe tener una tendinopatía supraespinosa, ya. Entonces uno va más dirigido hacia eso, como que igual las puede hacer todas, pero va más dirigida hacia lo que está pensando, pero claro, hay que evaluar todo el rango completo, porque aparte de ese pinzamiento puede tener una capsulitis que se le suma. Entonces, si yo ya evalúo los rangos y veo que con ninguno de los dos lo puedo movilizar, se puede movilizar, ni yo lo puedo movilizar prácticamente, ya también me suma otro diagnóstico. Entonces prácticamente hay que tratar por lo menos evaluar siempre todo el rango de movilidad y las maniobras específicas hacer que estemos más enfocados. En el caso del otro que conforma el manguito rotador, que es el infraespinoso, que recuerde que el movimiento en el que es principal es en la rotación externa. Entonces lo que hay que hacer es una resistencia en la rotación externa, ¿ok? Allí, como dice, por lo menos lo que hacemos es que el paciente puede estar colocado con la extremidad así, el codo flexionado a 90 grados, y lo que hacemos es que le pedimos al paciente que haga esto, que es rotación externa, y le hacemos el movimiento contrario, ¿ok?
Lo podemos hacer así como quien dice pegado al hombro, o lo podemos hacer con la abducción de 90, igual que el paciente lo lleve arriba y le hacemos la contrarresistencia. Si hay dolor, está mal. El infraespinoso, como que solito, tampoco viene tan puro como que, solo es una tendinopatía del infraespinoso. No, generalmente viene acompañado de los otros, ¿ok? De supraorto. Para el subescapular, que recuerden que el subescapular es lo que hace rotación interna. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un signo que se llama como de Napoleón, otros dicen como de presión del vientre prácticamente, que es como que el paciente haga esto, como que presione el abdomen. Entonces el paciente o tiene menos debilidad o reproduce dolor. Entonces, por lo menos hay que hacerlo comparativo porque como dice, si hay una diferencia con el otro, puede indicar como tal una rotura o debilidad como tal del subescapular. Esa es una. La otra es que el paciente haga rotación interna en esta forma, ¿ok? Como que lo lleve la mano hacia atrás. Cuando el paciente tiene estas patologías, generalmente no puede llegar la mano, o sea, como que llega solamente a la región glútea, pero se le dificulta. Pero por lo menos si el paciente puede hacerlo completo, lo que hacemos es que por lo menos le decimos al paciente que trate de separar, ¿ok? Y si hay una debilidad o eso, como que no puede mantenerla separada. Esa es una, o igual refiere dolor. ¿Alguna duda hasta acá? De las primeras que nombró Doctor Doloroso, Tesenir y Hawkins y Yoku, ¿todas esas serán de pinzamiento? Pinzamiento subacromial, todo en general. Es como que en esa pueden estar cualquiera involucrado o todos juntos, de los que conforman el manguito. Y la primera, la que era del arco doloroso, De pinzamiento también. ¿eso es lo mismo que hombro doloroso? ¿No se supone que como que el dolor parte a los 60 grados? No, lo que pasa es que claro, o sea, lo que se le pide al paciente es eso, por lo menos ya tiene dolor generalmente cuando sube y luego cuando dejamos puede referir dolor o imposibilidad para sostenerlo como en ese rato. Pero no era el mismo que como que pasado cierto ángulo en la abducción deja de doler. No, como tal, como arco doloroso es que el paciente mantiene y en este arco puede generar dolor e imposibilidad para mantenerlo en ese punto. Ya, las pruebas para evaluar lo que sería la tendinitis bicipital, también bastante frecuentes. En eso tenemos varias maniobras, como son la maniobra de Speed. Ahí dice que el paciente puede estar haciendo no, pero lo que hace es que por lo menos el paciente coloca el brazo aquí en esta posición y primero lo tiene como que completamente extendido, el codo, y después se le dice al paciente que lo lleva hacia adelante y a la vez lo va flexionando. Entonces hace una resistencia y el paciente reproduce el dolor en lo que es la inserción de la porción larga del bíceps. Bastante frecuente, como les decía. Otra, para poder ver lo mismo, es la maniobra de Yergason. En eso lo que se le dice al paciente que coloque el codo en neutro, se le toma la mano prácticamente como, o sea, uno se la va a estrechar y se le dice al paciente que haga supinación. También reproduce dolor. Y el último que les coloqué para que vean ahí es el signo de Popeye, que es cuando hay ya una rotura de esa porción larga del bíceps, se le pide al paciente que haga así y de una vez se recoge el músculo. Okay. Eso pasa mucho en algunos adultos mayores que se han quejado como tal de dolor en el hombro y posteriormente cuando llegan a evaluaciones posteriores llegan así, es que el dolor aliviado, el músculo se ha terminado de romper. Como les decía, para hablar un poquitito de eso, cuando pasa en el adulto mayor, generalmente lo que pasa es que se pierde un porcentaje de fuerza, pero los movimientos se pueden hacer. En ese generalmente se deja así. Cuando es en un paciente más joven y sobre todo si es un atleta o un paciente muy funcional allí, sí eso amerita cirugía, ¿okay? Amerita reinserción. Y para la articulación acromioclavicular propiamente, que eso es un punto también de artrosis, entonces se hace el test de O'Brien, que es como tal, flexión del hombro, aducción como dice horizontal y rotación interna, y desencadena dolor en la articulación. Y otro es que se hace directamente con presión y refiere dolor. ¿Ya? ¿Alguna duda con hombros, chicos? Recuerden, pinzamiento, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, las pruebas para ver lo que es bíceps y la articulación acromioclavicular. El hombro se pregunta bastante, porque es bastante causa frecuente, entonces para que estén ahí bien pendientes con eso. ¿Por qué se produce pinzamiento? Hay diversas causas, hay como tal como que causas inherentes a la articulación y causas externas también. Por lo menos tras la inherencia de la articulación es la forma anatómica inclusive del acromio, que puede condicionar a que haya menos espacio cuando son bastante prominentes.
Otras generalmente son como, depende del movimiento que realiza el paciente, la actividad física, por ejemplo la actividad repetida, sobre todo en rotaciones, que va haciendo que como tal hayan cambios en los tendones y pueda haber lesiones en ellos. O sea, como una de las causas, por ahí bastante. Codo, articulación del codo. ¿Por quién está formada? ¿Y qué tipo de movimiento realiza? Ajá. ¿Y quién más? Ajá. ¿Y qué movimiento realiza? ¿Y qué más? Supinación. Ajá. Ya. Y bueno, también igual que como vimos en todas las articulaciones, por lo menos como general, va a ser lo mismo de inspección, ver cómo están las características de la piel, aumento de volumen, cambios de coloración, ¿ok? Ver la simetría, trofismo, todo eso va a ser en general para cada articulación. Pero detallando, bueno, lo que sería el codo, recuerden que tienen ciertas prominencias óseas que son importantes, por lo menos, y puntos anatómicos de referencia como la punta del olecrano, el epicóndilo lateral y medial, y una de las estructuras, bueno, pasan muchas estructuras nerviosas importantes, como lo sería el nervio radial, el mediano y el cubital, pero uno de los como que es más fácilmente accesible es el nervio cubital, que es el que, no sé si en algún momento usted ha pasado de que terminan como que sin querer algún pequeño golpecito en el codo y eso, y sienten el corrientazo como hacia los dedos, el nervio cubital, y es el que uno inclusive logra palpar prácticamente en la cara interna de lo que sería el codo posterior. Si ustedes se lo tocan, es una cuerda tensa ahí como que bien durita y reproduce corriente hacia estos dos dedos. Corrientes como se refiere, no son parestesias en realidad, pero es una sensación como si fuera corriente. Ya, entonces, ¿cuánto creen ustedes si yo tengo acá, que sería la flexión los valores de la flexión del codo? 90. 90 aquí. Por 180. Sí, prácticamente es como entre 140 a 160 grados, depende de la musculatura del bíceps. A veces por lo menos puede inclusive verse menos, pero no porque esté disminuido el rango. Por eso, como les decía, que es importante lo comparativo, sino porque son prominencias musculares importantes. ¿Okay? ¿Y la extensión? 180. Se puede decir 180, pero más lo tomamos como que cero. Sí, ¿Okay? porque ya está como así. cero, como que está totalmente como si fuera en neutro. En algunos casos de hiperlaxitud inclusive puede llegar a 10 o a menos 10, pero no más de allí. Recuerden que la articulación en el codo puede haber como un ligero o un pequeño valgo de lo que sería la extremidad, porque generalmente no la vemos como totalmente derecha. Sería un pequeño ángulo que está más disminuido porque la mano va afuera. ¿Okay? ¿Cuándo es valgo y cuándo es varo? ¿Quién está hacia afuera? La muñeca Y la mano, como el segmento distal. ¿Y el varo? Ya que el varo es como, por decir, si fuera en codo, como si fuera casi que esto. ¿Okay? Yo siempre digo en extremidades inferiores es como si fuera un paréntesis. ¿Okay? Ok, entonces en el codo, bueno, como ahí están los movimientos, como decía, flexión, extensión. Los otros movimientos, ¿cuándo es supinación? Con la palma hacia arriba, como si uno estuviera pidiendo algo, ¿verdad? Recuerden que todo movimiento del codo va desde neutro, que el neutro es supinación, y acá pronación. La supinación es más amplia. La supinación prácticamente está entre 80 y 90 grados y la pronación prácticamente entre 70 y 80. ¿Ok? Ya, entonces, igual que como les decía, en el codo podemos haber ya sea bursitis, que son más o menos frecuentes, y también lo que sería los aumentos de volumen de eso que se producen los tofos, en las hiperuricemias o gota, ¿ok? Como que son las que podemos ver más prominentes. Entonces, una de las patologías más frecuentes que se produce en el codo es lo que sería la epicondilitis lateral o codo del golfista, y la epicondilitis medial o al revés, codo del tenista lateral y del golfista medial, ¿ok? Entonces, por eso les decía como que los segmentos musculares eran súper importantes, porque por lo menos en la epicondilitis lateral lo que tenemos es que buscar la inserción de los músculos prácticamente que hacen lo que sería la extensión, ¿ok? De la muñeca. Entonces tocar en la parte superior, tocar en la inserción, el paciente reproduce dolor. En otras por lo menos le decimos al paciente que haga una extensión de la muñeca y se le hace contrarresistencia, ahí también el paciente refiere dolor allí.
o de los músculos que están como más directamente involucrados, el extensor del dedo medio, uno le pide que haya mayor extensión del dedo medio y le hace resistencia, también reproduce dolor. Y también otra maniobra que uno le puede pedir, porque el paciente, todo lo que sea la fuerza hacia la musculatura extensora del codo le va a generar dolor. Entonces uno le puede pedir que levante, por ejemplo, una silla, y el paciente no lo puede hacer porque tiene que hacer mayor tensión allí y eso genera dolor. Eso por lo que sería la lateral, que es el del tenista. El del golfista, que es la medial, es prácticamente, o sea, es muy similar, pero que en este caso ¿quién está involucrada? La musculatura flexora. Entonces el dolor va a ser todo en lo que sería la inserción de lo que sería esta musculatura, salud, y aquí hacemos lo contrario. Al paciente le pedimos que realice flexión de muñeca y le hacemos resistencia. Es más frecuente las dos, la lateral. Por eso, vuelvo y les repito que lo he hecho varias veces. Si ustedes saben el músculo, muchas veces porque o sea, hay nombres para estas maniobras, no tienen como tal por qué saberlas, sino saber el movimiento que realizan y hacer aplicarle muchas veces contra resistencia. Al dolor, como ese dolor en ese punto que está señalando allí en el dibujo. Ya, entonces la epicondilitis medial con el golfista, que es dolor en la palpación de la inserción de la musculatura flexora, como les decía allí. ¿Okay? Ahora, continuamos con lo que es muñeca. Articulación de la muñeca, voy a ir preguntando cada una. ¿Quién la forma? Movimientos que realizan. Flexión, extensión, abducción, aducción. Son las cuatro. Lateralización, sí, por Lateralización. Ya, ¿y tipo de articulación? ¿Quién forma la articulación de la muñeca? Sí, que la articulación radiocarpiana. Ponen que por el carpo, que está formado por ¿cuántos huesos? 8. Por 8 huesos, y hacen a la vez como especie de, como si fuera a vez un segmento allí que tiene convexidad y que puede articularse con lo que sería la epífisis distal de lo que sería el cúbito y el radio. Entonces recuerden, flexión abajo, ¿ok? Extensión hacia arriba, y esto sería lo que es lateralización o desviación radial, porque es el que va con el radio, y igual lateralización o desviación cubital. Entonces, si yo tengo aquí, y este es mi cero, ¿verdad? Y hago esto, ¿cuántos grados tendría? Más o menos. Llega más o menos como a unos 80 grados, 70-80 grados. La flexión, Sí. más o menos como unos 70 también, ¿ok? La desviación son movimientos chiquititos, generalmente. Desviación radial son como unos 20 grados y la cubital son como 30. ¿Okay? Las fracturas de muñeca son uno de los tipos de fracturas de extremidad superior más frecuentes que movimiento allí. Ya, entonces igual, cada uno de los movimientos, bueno, ahí están más o menos los grados, ¿ok? En promedio. Y en la muñeca hay una estructura, bueno, aparte de evaluar, por supuesto, todas las características que decíamos, una de las estructuras que está más frecuentemente involucrada en lesiones o en causa de consulta del paciente es lo que sería la neuropatía del mediano o síndrome de túnel del carpo. Entonces ahí le traje solamente, bueno, como referencia que tenemos un segmento donde ustedes pueden ver por qué está afectado como tal el nervio. Aquí tenemos lo que sería, este es el túnel del carpo, que a la vez es la zona 4 flexora, y entonces estos serían como tal los huesitos de los que conforman como tal el hueso del carpo. Aquí van 8 tendones flexores, que serían los flexores superficiales y profundos, más el del pulgar y el nervio. ¿Y qué pasa? Que en realidad el nervio como tal no es que se inflame él, o no es que él como que sea solo el causante del dolor o del adormecimiento. No, es que generalmente se produce una tenosinovitis de los tendones que lo conforman a su alrededor. Y claro, ¿qué pasa? Que esto tiene un techo que es prácticamente fibroso, que es el ligamento transversal, y por eso es que se produce como tal esa compresión en el nervio. Por esa inflamación es lo que produce dolor y parestesia, que es el adormecimiento en estos 3 dedos, que son los que tienen la principal inervación allí por el nervio mediano. Entonces en muñeca es bien importante, aparte de todos los movimientos, aparte de todo el rango articular que hablamos ya, es una de las patologías que con más frecuencia se produce, que es el síndrome de túnel del carpo.
Y ¿cuáles son por lo menos signos sugerentes cuando hacemos la exploración física? Aquí es donde le hablaba de la percusión, que lo que hace es que se percute a nivel de toda el área. Y el paciente reproduce por lo menos, tiene una sensibilidad como un 60% de especificidad similar, más o menos parestesia en los que son estos 3 dedos. ¿Ok? Hay otro tipo de maniobras, como es que por lo menos se le pide al paciente que tome los 3 dedos y haga como una flexión forzada de muñeca y espere cerca de 1 minuto. También reproduce las parestesias en esos 3. Y otra que el paciente dice que durante la noche se despierta porque tiene la mano dormida. Y uno generalmente le pregunta, ¿y usted qué hace para liberar eso? Yo me la sacudo. Eso se llama maniobra de Frick y es como que siempre dicen, ya, yo la sacudo y ya, pasa. Entonces está así. Hay que mandar a hacer estudio y hay que poder corroborar si es o no y en qué grado está. Y bueno, lo que sería en la mano, tenemos que hablar igual, recuerden las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas, y ver por lo menos en ellas si se produce frecuentemente en lo que es la artrosis un aumento de volumen o deformidad a nivel de las articulaciones interfalángicas proximal e interfalángicas distal, cada una con su nombre, pero yo les doy después las clases de artrosis también en el integrado, que son como tal los nódulos, que son los nódulos de Bouchard, los nódulos de Everden, y eso se produce como tal en la artrosis o osteoartrosis, o lo que será en la osteoartritis. Hay otro tipo de deformidad que se puede ver en la mano, que es la mano de la artritis reumatoide, que ellas otras características con otras deformidades. ¿Ok? Yo tengo la duda de cómo diferenciar una fibromialgia de una artritis reumatoide. Se parecen con respecto a la presentación. Por eso, cuando un paciente con fibromialgia uno generalmente manda a descartar artritis. Porque ¿qué pasa? La artritis tiene ciertas características también importantes, como son la rigidez. Es uno de los puntos más claves, que es la rigidez matutina, que es mayor de 30 minutos. Algunos la colocan entre 30 y 60 minutos. Que dice que el paciente no puede mover, tiene muy rígida por lo menos la articulación, sobre todo la mano. En la fibromialgia no. En la fibromialgia el paciente dice, tengo una sensación como de pesadez, que está rígido, que poco a poco como que voy moviendo. En la artritis reumatoide, dependiendo del tipo, pueden haber muchas deformidades. Como decía, la mano, la mano tiende a subluxarse de lo que es la muñeca, las metacarpofalángicas. Hay dedos con esta deformidad, que es prácticamente lo que es en botonier o así, que son en cuello de cisne, que eso no se produce en la artritis, en la fibromialgia, perdón. Yeah. Esos son de la artritis reumatoide. Y aparte, uno de los más importantes son los exámenes, las pruebas sanguíneas, porque en la fibromialgia todo está normal. Se están hablando como que hay unos antígenos por allá, pero solamente en estudio. En la artritis sí hay ciertos marcadores específicos, por lo menos el factor reumatoideo está positivo, aunque no es como que patognomónico, pero orienta, porque puede estar en otro. Pero sí hay otros como las pruebas de antipectiocitrulina, otros más específicos que dan positivo siempre para la artritis. Y la artritis, bueno, tiene otras afectaciones también. Ya, entonces es importante, recuerden, la metacarpofalángica, flexión, extensión, ¿ok? Tiene que estar indemne tanto la musculatura anterior o ventral y por supuesto la musculatura, los tendones, porque está ahí tanto de tendones largos como cortos. En la interfalángica, flexión de la interfalángica proximal, flexión de la interfalángica distal, y para uno ver indemnidad, las estructuras que inervan la musculatura de la mano, generalmente para el mediano es la capacidad que tiene el paciente para hacer esto, que es por lo menos, esto se llama oposición pinza, pulpejo, y que el paciente la pueda hacer así, ¿ok? Eso es como que queremos ver indemne, que el nervio está bien, mandamos al paciente a hacer esto, que es como el ok. Si el paciente tiene una lesión del mediano, generalmente no puede hacer esto, entonces hace como que esto, o sea, ¿ve? Para ver por lo menos indemnidad también de lo que es el cubital, la capacidad que tiene el paciente de hacer esto. Por lo menos podré llevar el pulgar en lateral, en la aducción. Porque si ustedes recordarán, de los músculos que están en el primer compartimento, prácticamente casi todos por el mediano, excepto el aductor, el pulgar y el flexor corto, una porción que tiene que ver con el cubital. Otro, que el paciente tenga indemnidad con el cubital del músculo primer interóseo. Cuando ustedes vean, no sé, tal puede ser que en el IST lo vean, o bueno, cuando estén en la parte de traumatología, que cuando hay una lesión de cubital, estos pacientes que tienen las manos severamente lesionadas, esto está totalmente hipotrófico, como totalmente recogido. Ya, es importante recordar que tenemos inervación, o sea, como tal, de todos los músculos motores de la mano, lo que tiene que ver con mediano y cubital, y del radial nada. El radial solo para la mano da sensibilidad en la cara posterior, pero ningún movimiento directamente para lo que es la musculatura intrínseca de la mano. ¿Okay?
para que tengan presente. Ya, ahí hay una, no sé si logran ver bien, una deformación por lo menos de lo que tiene que ver con la artritis reumatoide, que es la mano en ráfaga cubital. Hay dedos tanto en cuello de cisne como, que es este dedo que está, que hay una hiperflexión de la interfalángica distal. El dedo en botonier, que es una flexión, hiperflexión de la interfalángica proximal. Y bueno, pueden haber aumentos de volumen, dolor. Generalmente también pasa eso en la artritis, aparte del dolor, la rigidez y eso, que las articulaciones, o sea, hay prácticamente, cuando hay crisis, porque ellos hacen como crisis, no está bien compensado, todavía no tiene diagnóstico, el paciente tiene como esa incapacidad funcional. En la fibromialgia no solamente es como que les duele todo, pero pueden hacer algunos movimientos. Pero bueno, ya no va a haber caso, yo tengo muchos pacientes con fibromialgia, yo creo que cuando roten conmigo, por lo menos algunos van a ver. De ayer habían varios, así que ya. Bueno, y ahí lo que le hablaba de la artrosis, las deformidades clásicas que son los de Everdon, este aumento de volumen, pero es un aumento de volumen duro, es una deformidad que ya no se corrige, ¿ok? Y son muy dolorosos. Los de Bouchard son los proximales, los de Everdon son los distales. Aparte de eso, en la mano también se puede ver lo que es que a nivel de región palmar, ustedes pueden ver como un pliegue, como que esto se recoge, como una cuerda. Eso es una enfermedad de Dupuytren, que es una alteración prácticamente de tejido de fase G, que también veremos posteriormente. Y también se pueden ver tofos tanto a nivel de las articulaciones de las manos, como decía, como a nivel de la articulación de codo. Los nódulos ya no se corrigen. Es que son, cuando hay artrosis, que van a ver posteriormente, hay desgaste del cartílago y prácticamente se pierde lo que es la congruencia de la articulación y hacen como una especie de, o sea, hacen lo que son los osteofitos, las esclerosis, entonces ya prácticamente esos son como osteofitos que salieron allí y ya, o sea, por eso ustedes pueden ver muchas, es más frecuente en mujeres, pueden ver muchas señoras mayores que tienen los deditos como, parece que fueran como cabezones, dice uno, pero tienen grandes, como si fueran dos cachitos a los lados. Y eso como tal son producto de la artritis. Osteoartrosis. Importante que la diferencien de la artritis reumatoide, que es totalmente diferente. Ya chicos, eso es lo que tiene que ver con la extremidad superior. ¿Hacemos como un tallercito corto? ¿Sí? Ya. Mire. Es que eso, la otra clase la tenemos. A las 4:30 son las 4. ¿Tienen clase de qué? Simulación. Ya, o si quieren vamos a hacer un examen rápido, pero háganlo ustedes. 2 personas acá, que quieran por lo menos, están revisándolo y aprendiéndolo. O sea, yo no voy a pretender que se lo sepan como que todo perfecto, pero por lo menos para que algunos puedan hacerlo. ¿Otro? Que pueda, o la compañera va a evaluar, o otra evalúa la compañera. No, evalúa. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer como si fuera el examen, un examen completo de la extremidad superior. Ya, como que llegó el paciente, refiere dolor, por lo menos a nivel de hombro, y lo vamos a evaluar. ¿Qué van a ver? Y ustedes la van a ayudar. ¿Qué les falta? Okay. O sea, primero, cuando llega el paciente habría que observarlo también como va llegando de camina, si alguna algo. Si trae cabestrillo, muchas veces el paciente utiliza cabestrillo porque puede poner una fractura u otra. Entonces, pasaría como a la administración a ver si tiene alguna inflamación, también o tiene alguna lesión, si tiene algo que sea más fuerte. Yo tendría que ser la parte como más cercana a lo después infecciones para el paciente. Luego sería volcar al paciente que a veces tiene que... La voy a interrumpir un poquito para cuando haga la inspección de la vez hacer los rangos de movimiento. ¿Ok? Ya. Aquí vamos a ver lo que les decía del uso del colegio. Entonces, le pediría al paciente que también hiciera los movimientos de... Ahí generalmente uno tiene que hacerlo con el paciente, porque el paciente le dice como que levante el brazo hasta allí, o sea, sí, pero generalmente uno tiene que acompañar al paciente como que esté. Yo generalmente como si quiero, uno tiene tiempo súper acotado y yo dentro de todo la especialidad nosotros no está tan acotada como problemas de traumatología y eso que son como 15 20 minutos con paciente. Entonces como que uno requiere más rápido, los puede realizar. Claro, ya después a lo largo de la consulta la gente se vuelve como automática y solo examina como
hace como pequeñas partes del examen, pero la idea es poder hacerlo más. Ajá. Entonces, lo que yo pienso es que me siguieron los movimientos Ajá. articulares. Ahí, perdón, en la abducción, ideal que lo haga con las manos, o sea, con la palma hacia arriba para que pueda hacerlo completo, porque no hablamos porque en la parte de biomecánica, si ustedes recuerdan, la abducción, el principal que dimos es el supraespinoso, pero después hay que hacer un giro para que pueda compensar los otros músculos y poder llevar hacia a los 180. Es preferible que el paciente le digamos una vez que con las manos así, haga el movimiento. Lleve las manos hacia arriba como si se las fuera a tocar, muy bien. Abajo. Ahí estamos haciendo arco doloroso de una vez, haciendo esa prueba. Ajá. Eso. O sea, ahí vamos de una vez, ya ahí vamos identificando que ya prácticamente lo hicimos porque el paciente la subió. Ajá. Eso. Eso, lleve las manos hacia adelante lo más que pueda, ¿ok? Abajo. La rotación interna y externa. Ajá. Que sería la... Sí, usted le puede pedir, llévese la mano hacia atrás como si fuera a tocarse la espalda. Ya estamos hablando de la interna. Externa. O le podemos pedir que haga así o inclusive ya, ¿ah? Sí, puede llevársela hacia la cabeza también, ahí o varios movimientos combinados, pero si queremos hablar externo puro, ya sea o así o lo ponemos en 90 y así. Hay una maniobra que ustedes van a ver que no se las coloqué allí, pero que dicen que es como una maniobra como que muy rápida, como que no quiere venir a ver, que dice el test de rascado de Apple, que dicen que por lo menos lo que hacen es que al paciente lo mandan a hacer esto y casi que ya están evaluando el conjunto de movimientos completos. Ya, pero no es la que ustedes se van a aprender ahorita, van a aprender más detallado. Ya, muy bien, vamos a ver. Ahora, un poquito para decirles cómo es la medida. Si yo quiero medir abducción, como si ustedes ven, se acerca, este volumétro tiene los 300, 180 y 180 gramos, ¿ven? En chiquitito ahí sí. Entonces generalmente el neutro del volumétro es este, y debe colocarle este punto en la articulación. Entonces por lo menos le dice al paciente, lo va a colocar aquí para que pueda ver. Por lo menos si uno quisiera como tal medir abducción, por lo menos se coloca como en el cero, llega arriba completamente. Entonces como hay un brazo que queda fijo y uno lo va desplazando completamente, ¿ven? Entonces aquí ahora, tiene tanto, se le va orientando. Abajo, ahora vamos a hacer flexión, hacia sí mismo pero hacia adelante. Entonces igual, aquí está mi cero, arriba, flexión lo más que pueda, entonces uno lo va movilizando, ¿ven? Este queda como alineado y uno dice, bueno, ya si llega, más o menos está como en 160, 170 grados. Abajo. Y así, para cada uno de los movimientos se puede utilizar. ¿Ya? Sí. Ajá, continúe. Bueno, quería ver si tiene algún tipo de dolor en hacer algún tipo de movimiento. Y aquí sería aquí lo de también, ¿puede hacer los movimientos o no? Sí, pero vamos a obviarlo para ir a las maniobras. Si te haga la infección, después la palpación, si tiene alguna inflamación, algo al tacto, después, o sea, ahí vendría la maniobra. Pinzamiento. Recuerden, ¿cuál es la maniobra que va a hacer? Ajá, que prácticamente ya lo hizo cuando hizo. Ajá. La siguiente. Nier. Ajá. No, La papilla y la es que me acuerdo ya. Recuerden la maniobra de Nier. ¿Cómo se hace la maniobra de Nier? Que les dije que era una que más tenía sensibilidad y especificidad. ¿Ah? Nier. Le decimos al paciente, vamos a colocar aquí, que haga con el brazo que cercano a su cuerpo una rotación interna, pero le decimos lleva el pulgar hacia atrás. Y ahí uno mismo lo hace con lo que sea. Uno le hace y le hace la flexión de evasión. ¿Ven? Ahí. Eso. El pulgar hacia atrás y se le lleva hacia arriba. ¿Ok? Es como que ya. Ajá. Ese es Ni. Luego. Ajá. ¿Cómo es la hockey? Ya. Recuerden que nosotros tomamos acá, ya sea hacia acá o acá, y hacemos rotación interna. Ven que tenemos que estar pendientes porque sin querer eleva, por lo menos siendo esa como que se nos está llevando ahí compensando. Entonces uno más o menos tiene que tratar de estabilizar y que no vaya los produce dolor. ¿Cuál otra? No creo que si esté tirado para adelante. Es que ahí es cuando no debería, no debe estar completamente alineado. La otra que es súper sencillita, recuerden que
Que le pedimos que toque el otro hombro y que la levante. Ya sea una pasa presión o si no, es solo que levante el codo. Como para ver eso. ¿Ok? Sí. Ahora. La de Napoleón, ¿o no? Napoleón sí. Y la de... Pero esa es con los que vienen, estamos hablando de ya. pensamiento. Ahora vendría, les voy a ir como que en orden para supraespinoso. ¿Qué hace supraespinoso? Ajá. ¿Cómo es la maniobra entonces? ¿Cómo sería? Ajá. Yo ahí aprovecho y evalúo los dos. Me meto al paciente y le digo, separe los brazos, un poquito hacia adelante, es que bueno, va. Pulgares hacia abajo y resistencia. Pónganse al frente para que le haga resistencia. Ya, aquí sería prácticamente, no, recuerden, 90 grados, un poquito de flexión. Dice flexión en 30, pero no, ahí no está midiendo tan preciso que tiene que caer en 30, sino ligeramente hacia adelante, pulgares hacia abajo y le hace resistencia. No dejes que se lo vea. Fuerte. Ya, ahí el paciente refiere dolor. Como les decía, importante, ¿dónde duele? Para que se dé, ¿ok? ¿Qué? ¿Me duele dónde? En la mano, ahí. Hola. Ya no es eso. Ese es supraespinoso. Profe. Ajá. Ya se quedará así. O aquí pegado por los ojos. Ya, Profe, si bien todos estos exámenes se evalúan de forma bilateral, ¿también se hacen de forma simultánea? ¿O es como, porque estamos de acuerdo que es bilateral, pero el primero no es por el otro, o puede ser el tiro los dos? No, yo lo que hago cuando tengo que hacerlo yo, por ejemplo, si es para, como que es para hiperespinoso lunar y infraespinoso, formación externa, yo lo hago acá y de nuevo voy al otro lado. O sea, no es como yo hago todo aquí, todo allá, ¿no? Lo hago al otro lado, si tengo alguna duda, a veces en realidad el paciente viene por dolor de hombro, y no se pone a examinarle y casi que no, se lo refiere, pero ya vino. O sea, el hombro puede doler hasta por vesícula. Entonces uno ve, no es de allí, entonces no sigue siendo como la parte toda comparativa, sino se va como solo lado. Es que tiene que ver mucho con la parte del contexto del interno. Sí. Ajá. Y vamos con su escapular. ¿Qué dimos? Su escapular. Ajá. ¿Y cómo hacemos rotación interna? A la de Napoleón y la de... Ajá. ¿Y el otro? La de la espalda. Ajá. Es como Herbert, tiene varios nombres, pero igual por lo menos, por eso les decía, si ustedes por lo menos se lo preguntan, no necesitan saberse el nombre, sino, podemos hacer esto o podemos hacer acá. ¿Ok? Bíceps. Ajá. ¿Cómo es el speed? ¿Ok? Le pedimos ahí. Ajá. Aquí. Y le hacemos resistencia. Ven que hay muchos casi que resistencia, ¿ven? Ajá, ese es el speed. Yergason. Ajá, le tomamos la mano. Allá, así por acá, pero ya. ¿Ok? Hacia acá. Y no hay que dejar. Ahí, ya. O sea, el paciente tiene que hacer supinación, ¿ok? Y uno impide que lo haga, ¿ok? Eso. Las de las otras para, bueno, que sea como el popello. Y para cuando hay dolor en la acromioclavicular, que era una bien sencillita. Ajá, ¿cómo es? Levantarse del codo a la... ¿Ah? Sí, que hacer como la parte de ahí y hay dolor acá, ¿ok? ¿Alguna duda? Con el codo es más sencillito y rapidito. ¿Otros voluntarios con el codo? Muy bien, gracias. ¿Otros voluntarios con el codo, chicos? ¿Qué es más cortito? Ya yo voy a voluntario, pero Ya. para Ajá. A ver, ¿quién la va a examinar? Dale, va. Aprovechen para que saquen dudas, no importa porque igual la estamos viendo ahorita, bueno, ¿ok? No importa los nombres, ahí la vamos haciendo. Ajá. Si me dices que tengo Ya, ahí, así como usted está escribiendo como lo va a evaluar. Ajá. Bueno, la inspección, los pacientes, me imagino que en realidad no sé, pero la flexión será como que La flexión primero, como vamos a hablar de un movimiento solo, que lo haga solo. Y se lleve los brazos, tóquelo. supinación igual. Sí,
Pronosupinación es súper importante, que no les dije cuando estaba hablando hace ratito, los brazos van a estar como pegados al cuerpo, ¿ok? Porque si no, por lo menos si le pedimos que haga esto, lo puede hacer con hombro. Entonces no, por lo menos el neutro del codo es así. Fíjate, el neutro del codo es así, ¿ok? De aquí parte supinación, acá y pronación. Ya. Eso. Ajá, las maniobras. Ya. ¿Qué podemos ver en el codo? Flexiones, Ya, pronación, dolor, supinación, pronación. ¿Qué más se veía? Ah, Lateral. lateral. Lateral y medial. El del tenista y el del golfista. Ajá. Sí, por lo menos aquí, porque hacemos que le colocamos un poquito de pronación y vamos como desde arriba, desde la inserción. Esto es para la lateral o tenista, ¿ok? Por eso es tenista porque es la acción repetida, ¿ok? Porque todas estas alteraciones son microtraumatismos acumulativos por acciones repetidas. Entonces se palpa acá arriba, un poco arriba de la boca. Está bien pega y se sigue palpando la musculatura extensa. Pero el dolor sobre todo es acá. Las otras, recuerden que es arriba, la manito. No dejen que yo se la baje, esa es la base. No dejen que se la mantenga y la resistencia. ¿Okay? Ahora, bájela un poquitito y como el dedo un poquito arriba y resistencia. No hay dolor. ¿Sí? Ya. Pero no hay funcional que solamente el movimiento. No, le hacemos el movimiento y que reproduce dolor. Nosotros aquí se lo reproduce dolor. El otro que sería la epitocleitis o epicondilitis medial, que es la del golfista, entonces es por golfista. Entonces, sí, entonces igual, ¿qué se le pide? Igual se palpa el epicóndilo medial, la estructura allí, y se le pide que haga flexión de muñeca, que la mantenga así y la mantiene, no deje que, resistencia, ¿ok? Ya, muy bien, eso prácticamente sería en cuatro. Sí. Ay, incluso nos pasa el rango anatómico, pero no digo muñeca y mano. En la muñeca, bueno, aparte de los movimientos, hay unas áreas que también causa frecuente consulta, aparte del área del túnel del carpo, lo que tiene que ver con la enfermedad de Decker-Bein, para que lo tengan por aquí presente, que es una tenosynovitis del primer compartimiento extensor o dorsal. Y ese tiene una maniobra bien sencilla, acomodando una lámina, debe ser que la borré. Que lo que se hace es que se le pide al paciente que coloque el pulgar adentro de la palma, que cierre la mano y le pedimos que haga esto o lo hacemos. Es súper doloroso. O sea, el paciente que tiene una vez súper, o sea, allí, en eso. Entonces, importante para que lo noten por allí, lo que sería, esto es la maniobra de Filkenstein. ¿Ok? ¿Cuánto? Filkenstein, que es positiva en la enfermedad de Decker-Bein o tenosynovitis de Decker-Bein. Ya chicos, por lo menos en la mano también informa rápido, uno lo que le dice al paciente que cierre, que haga el puño. Por lo menos ahí también podemos ver la indemnidad de lo que serían tanto los nervios como de las articulaciones propiamente. Hay diversos tipos de puño y todos va a estar definido con por dónde hay la alteración. Porque este sería el puño compuesto. Aquí sería, este es un puño recto, donde el paciente lo puede flexionar y así es engancho. Para que sepan dónde están todas las estructuras. Igualmente, pues aparte como sea, de las prominencias, del aumento de volumen, de la coloración, recuerden que hay que evaluar la sensibilidad. ¿Ok? También. ¿Quieren unos minutitos de pausa o seguimos? Es que teníamos ahora como en la clase, entonces Ya. nos dijo el doctor que como ¿Hoy? teníamos 20, 25 Ya. minutos más de clase. Ya, perfecto. Entonces vamos con cadera. Yo creo que aquí lo vamos a tener que ir haciendo una vez simultánea, por eso fue que les pedí la camilla. Y voy a necesitar un paciente voluntario. Ya. Vamos a ver. En cadera, importante, el paciente igualmente evaluarlo desde que llega. La cadera, como todas estas articulaciones que tienen que ver con el segmento extremidad inferior, tenemos que evaluar marcha, que evaluarlo durante la marcha. Entonces en cadera, rápidamente, articulación. Cadera. Articulación de la cadera, ¿por quién está formada? El número y el acetábulo. El
Pero la cabeza, ¿qué le hace tanto? ¿Ya? ¿Y el otro hueso? La cabeza del Fémur, ya. Ya, recuerden, la articulación femoroacetabular, al igual que la del hombro, tiene los 6 movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa e interna, ¿ok? Y bueno, es asiento también de múltiple patología, o la más frecuente es la artrosis, ¿ok? Ya, entonces en esta tenemos que evaluar al paciente como viene caminando para ver el tipo de marcha, si presenta algún dolor, y tenemos que evaluarlo como tal en camilla. Entonces aquí, pedir los movimientos. Vamos a ver, vamos a ir haciéndolo para que vaya. Sí. Ya, entonces aquí La pegamos más allá porque es más fácil para acá. no, está bien. En esto, o sea, generalmente uno evalúa los movimientos acostados. Casi que se puede hacer también de pie, pero acostado. Una cabecita. ¿Y de qué clase tienes ahorita? Un poquito diferente. Ya. Flexión. ¿Cómo es la flexión de cadera? como la rodilla. Rodilla. Ya, este segmento hay que hacer arriba. Levante la pierna, abajo. La flexión de cadera es, hay una media por lo menos, cuando el paciente está con la pierna rodilla totalmente extendida, que prácticamente puede llegar a 90 grados, y aumenta cuando la rodilla está flexionada. ¿Ok? Por la estructura de los tejidos y los músculos en la región posterior que impiden el movimiento. O sea, si yo hago totalmente extendida y voy aquí, máximo 90, pero no puedo llevar más. Flexionada, o llevar inclusive a 135. ¿Ok? Flexión, extensión, esa hay que evaluarla con el paciente de pie o con el paciente boca abajo, con el decúbito ventral, que se le pide simplemente que lleve hacia adelante, ¿ok? Prácticamente 40 grados. Abducción, abducción, pues que la de separar, se le pide al paciente que separe, lleve la pierna hacia el exterior. Luego acérquela, ahí estamos hablando de abducción y tanto abducción como aducción. O sea, que vean para el otro lado. Y, ya está. Y la rotación. En cadera hay algo bien importante con las rotaciones. ¿Cómo son las rotaciones? Hay que doblar la rodilla. Sí. Sí. Ajá. ¿Cómo rotación externa? Se flexiona. Flexión de cadera 90, flexión de rodilla 90. Rotación. Externo. Ajá, muy bien, rotación. Interno. Ya, estamos siempre pasa. Ya. Entonces con la rotación es bien importante porque es una de las articulaciones que más tiende a confundir con la rotación. Es súper importante. Ya, ahora, estos son los movimientos y claro, si el paciente tiene la extremidad inferior en extensión, rotación externa es tal cual como va la punta del pie, ¿no? ¿Recuerden de rotación interna? Ya. Las maniobras para cadera. En la cadera, bueno, hay que igual palpar, por lo menos aquí puede haber bursitis, trochanteritis, entonces hay que palpar como la cara externa, palpar toda la masa muscular, por lo menos en lateral, también puede ser en anterior, por lo menos para ver tendinitis, una más frecuente es la tendinitis de la fase lata, tendinitis de la banda iliotibial externa. Dentro de las maniobras de cadera hay que diferenciar las maniobras que tienen que ver con las articulaciones sacroiliacas. Pero en esta, para buscar por lo menos pinzamiento, ¿qué hace uno acá? Que por lo menos se le pide hacer paciente flexión, un poquito de rotación en este caso externa y puede comprimir, el paciente refiere dolor. Eso generalmente está orientado hacia patología más de tejidos blandos de la cara lateral del área lateral de la cadera. Ahora, si se hace flexión como tal, en esto rotación interna y presión y dolor, se orienta más a lo que sería un pinzamiento femoroacetabular, que son de dos tipos, pero lo que me interesa es que sepa que es pinzamiento. ¿Ok? Porque si no, tiene especialidad. Cadera. Cadera, bueno, como le decía, en la artrosis fijo que uno va a hacer la movilización y las rotaciones están prácticamente bloqueadas. Cuando un paciente está para colocar prótesis o reemplazo, es una de las primeras que se afecta. Ya uno está orientado a no.
que es una artrosis ya muy severa, por decir, y claro, hay que pedir los exámenes radiológicos que acompañan. Ya, entonces eso, cadera, hay una maniobra que ustedes van a ver cuando revisen cadera, que es esta, se le pide al paciente, generalmente se le realiza abducción, flexión, y se llama rotación, y se hace acá. ¿Qué estamos evaluando acá? Si hago esto. Dolor contralateral. Ya, pero aquí estamos evaluando esas articulaciones cervicales. Esto es ya de lo que sería región posterior y ya no cadera propiamente. Claro, estamos viendo la amplitud de la cadera por los rangos de movimiento, pero si hago esto y se produce dolor, generalmente la cervical, en este caso izquierda, y al contrario, la derecha se retrasa. Ya, es importante que en las articulaciones podemos sentir crépitos o crujidos articulares. Ustedes van a ver en la consulta después que el paciente llega, me suena todo. Hay unos que dicen, suena como crujiente, como porque todo suena ahí. Pero siempre se ha visto, bueno, ustedes revisarán, si esto no está acompañado de dolor y es como que bilateral, uno generalmente no le da tanta importancia. Sí, si está acompañado de dolor hay que buscar cuál es la causa que está produciendo y estudiar. Lo que comanda ahí el lado de la cervical es donde va la mano y la esquina ilíaca. Sí, yo creo que cuando va acá, y cuando va acá, en este caso, es donde va la mano. Sí, ahí sí. Igual de pronto puede ser referido, pero no es específica de cadera. Importante que lo sepan. ¿Okay? Rodilla. Articulación de la rodilla. Flexión, extensión. Ya. Y articulación. Bisagra. Ya. ¿Y quiénes la forman? La, extremo distal del pene. la tibia y la patela. Y la rótula, sí, pero que la forman. Pero es una articulación femorotibial. Ajá. Grados de movimiento. ¿Cuánto tengo acá? 0. 0. Extensión. Flexión. Sería menos 90. No, aquí flexión, como está acercando el segmento acá, tenemos 90 y continúa, más o menos 135 también. Cuando se hace una cirugía por prótesis o eso, uno de los objetivos que se busca en las primeras fases es que el paciente por lo menos alcance esto, 90 grados. ¿Okay? Se alcanza ahí bien 120, pero ya con que logre esto, 0 y 90 está bastante bien. Disculpe, solo para decirle que nos quedan máximo 10 minutos. Ya, chicos, voy entonces rapidito. Importante maniobras para rodilla. Primero, para ver si aumento de volumen como hidrartrosis, por ejemplo, se hace una maniobra que se llama el signo del témpano o choque rotuliano, o aquí también lo hay con otro nombre. Pero lo cierto es que es para ver por lo menos presencia de líquido. Generalmente, claro, va a haber el aumento de volumen, el cambio de coloración y eso, entonces lo que se hace es como que se exprime, es decir, en el sentido hacia la región de la rodilla, y lo que uno hace es que la rótula como que hace un pequeño movimiento, por eso dice choque rotuliano, y como que flota, ¿okay? Eso es cuando hay presencia de líquido. También está la maniobra de la oleada, que es que hacemos como, ya sea de medial a lateral o lateral a medial, como si fuéramos a exprimir en la parte superior de la rótula, y se desplaza ahí el líquido, ¿ok? Esas son las dos para ver hidrartrosis, ¿ok? Cuando hay aumento de volumen como tal por líquido en la rodilla. La otra maniobra, para evaluar lo que sería estabilidad, los ligamentos colaterales. Nosotros tomamos la extremidad inferior y hay que relajar un poquitito, hacer como una leve flexión, porque si hacemos esto, o sea, lo que queremos ver es por lo menos la estabilidad de los ligamentos. Si hacemos esto, está totalmente sin ninguna movilidad. Si el paciente, hacemos una ligera, como digo, como relajación y tomamos igual y hacemos esto, ¿ok? Hacemos esta parte, entonces, este es importante, hacerlo contralateral para ver que el desplazamiento es mínimo. Cuando hay inestabilidad o cuando hay lesión de un ligamento, por lo menos si fuera del colateral interno, yo hago esto y me puedo traer mucho más la extremidad. Puedo hacer como que más este ángulo. Eso con los ligamentos colaterales. Lo que tiene que ver con los ligamentos cruzados anterior y posterior sería la maniobra del cajón anterior y cajón posterior. Esto prácticamente se coloca en 90 grados
Y uno lo que hace es que prácticamente como le coloca el codo en el pie para que no se mueva y trata de desplazar. ¿Okay? Y a la vez le pregunta si hay dolor. Ligamento cruzado, anterior y posterior. Y lo que sería para ver meniscos, hay diversas maniobras, pero es como la más básica y son las que en realidad voy a preguntar. Para ver meniscos generalmente colocamos cadera 90, rodilla 90, tomamos el pie y hacemos, la rodilla tiene pequeñas rotaciones, como muy mínimas como tal, y podemos hacer en este sentido. Aquí sería menisco externo, menisco interno, ¿ok? El contrario. Hacemos una pequeña con la rodilla en 90 grados. Ligamentos colaterales, ligamentos cruzados, menisco para rodilla, ¿ok? Ahora, para tobillo y pie, lo que sería igual, movimientos, flexión dorsal o dorsiflexión, flexión plantar o plantiflexión, y los movimientos serían inversión y eversión, ¿ok? Igual, los movimientos por lo menos flexión dorsal son como entre unos 20-30 grados, la flexión plantar un poco más, prácticamente el 50, inversión prácticamente 20-30, igual hacia el otro lado, ¿ok? Igual hay que ver las prominencias, los maliolos, los surcos, todo lo que se forma allí. Y maniobras específicas también se pueden hacer de estabilidad, pero no hay como tantas como nosotros. Importante a nivel de lo que sería el pie, ver si hay alguna deformidad como el alus valgus, que es el popular juanete. Ver también si hay deformidad de los dedos como deformidad de martillo, que es cuando los deditos están así. Pasa mucho en el paciente diabético, ¿okay? Que se pueden ver estas deformidades. Ver también por lo menos en la planta si hay puntos de hiperkeratosis o callos, que esos son indicativos de ¿qué? De que hay mayor descarga, mayor presión en esa zona. En el paciente diabético es súper como que debe llamar la atención y se debe prestar por lo menos importancia en colocarle lo que sería alguna plantilla o algo para que descargue esa zona, porque por lo menos estas hiperkeratosis o callos hacen por dentro, adentro hay hematomas, que pasa es que en realidad no se ven. Cuando por lo menos va con el podólogo y limpia ese callo, dicen, es que me hizo una úlcera el podólogo. No, es que fue que cuando limpió el callo salió ese hematoma que había hecho ya una cavidad dentro. Entonces en el bio por lo menos es súper importante ver eso. Ver tanto, bueno, las asimetrías, los aumentos de volumen, las prominencias óseas, ver como tal, como le digo, que los dedos estén indemnes, o sea que puede haber la deformidad del martillo. El alus valgo también puede provocar una prominencia. El alus valgo se ve muy frecuente también en la artritis reumatoide, bueno, en la población, gran parte de la población, pero es como muy típico la artritis reumatoide. Y como les digo, lo que sean las hiperkeratosis o callosidades. Las movilidades igual de los dedos, al igual que los dedos de la mano, igual lo que tiene que ver con los otros movimientos. Y en el pie también podemos ver, bueno, aparte de eso, en la palpación, en lo que sería en la región del talón y en la región medial, lo que sería el espolón calcáneo, y en la palpación de la planta, hacia toda la planta, lo que es la fascitis plantar, que son las causas más frecuentes de pie doloroso. ¿Ya se lo tratan ustedes o los traumatólogos? Me quedo dependiendo, porque si no operan, ellos lo mandan a nosotros. Generalmente no. Importante que con este examen físico recordemos lo que es articulaciones y músculos, pero recuerden que debe estar indemne todo lo que es nervios periféricos, para que hagan este movimiento no solamente de huesos y músculos, sino tiene que ver mucho con toda la inervación motora y con la parte de sensibilidad con la inervación de los dermatomas. ¿Okay? ¿Alguna duda? Quiero enseñar un momentito cómo hacen los movimientos de, como digo, flexión, extensión para cadera, abducción, aducción. Podemos hacer también la abducción, colóquese de lado, para que cómo se hace bien. Por ejemplo, si yo quiero ver la abducción en un paciente que, recuerden que está la fuerza muscular y que tiene 5 grados para medirla, hay 2 escalas. Recuerden que al 3 ya el paciente vence gravedad y por encima de ella puede hacer por lo menos una fuerza completa, que es cuando fuerza muscular M5, o cuando no tiene la resistencia completa, cuando es M4. Recuerden por lo menos si el paciente tuvo una fractura o una lesión, por lo menos las fracturas de cadera, que puede haber lesión de nervio, que si queremos hablar al paciente le decimos que lleve hacia adelante para ver la flexión. El paciente no tiene fuerza, sabemos que ya no tiene un 3, entonces por lo menos tiene un 2. Y queremos ver si tiene un 2 o tiene un 1, entonces por lo menos póngale para evaluar, le quitamos la gravedad. ¿Okay? Entonces por lo menos uno para flexión lo puede evaluar así. Le dice al paciente que la lleve hacia adelante, está haciendo también flexión. Aparte lo sirve como para ejercicio.
Y para la abducción, le pedimos que la pierna de abajo, flexiónela un poquito, la otra. Colocamos totalmente alineada la extremidad con el tronco, o sea, uno prácticamente tiene que hacerla porque el paciente no sabe, y luego suba la pierna, suba el pie, ahí sería un 2, ¿ven? ¿Qué pasa? Que hay que estar bien con corregirle acá la posición de la cadera, porque si el paciente normalmente, a ver, relaje la pierna y sube. Ustedes tienen que movimientos hizo ahí, aparte de la abducción. Flexión de rodilla. No, está con extensión de rodilla. Flexión de cadera. Porque el paciente, si ustedes lo ven desde acá, usted me levantó, pero la pierna está casi toda hacia adelante. Entonces, por eso uno tiene que saber como que aislar los músculos para poder evaluar el que realmente lo está queriendo evaluar, el que necesita evaluar. Ahora, boca abajo. Aquí para hablar extensión, le pedimos que, ya sea con completamente la rodilla en extensión, levante la pierna. Sí, esa, para la derecha, está bien. Esa, igual pendiente de que el paciente no levante, o sea, solamente sea como la región glútea, ¿ok? Ya, incluso flexione la rodilla y levante. Igual, y si queremos evaluar contra resistencia, lo podemos hacer flexiona allí. Listo. Hay otra maniobra, bájala un poquito, que tiene que ver con acortamiento del músculo psoas, que es, yo en esta lo que hago es que hago de psoas y de recto anterior, hago esto y el paciente bascula la pelvis, o sea, flexiona, como que si se encogiera un poco, ¿ven? Se ve mucho el acortamiento en niños. Hago esto y como digo, no se queda así, sino que se sube. Ajá, eso. Es como si fuera casi que un resortito, así y va. Eso. Ya, en cadera, bueno, sí, boca arriba, tiene que ver un poquito con la parte del neuro, pues eso tiene que ver con lo que sería la maniobra, recuerden las maniobras de la Segue y Tepe, ¿la recuerdan? La Segue y Tepe, cuando vieron el año pasado, cuando hay lesión de ciático o radiculopatías, porque ese se evalúa cuando está en cadera también se evalúa. ¿La Segue? Sí. Sí, ¿cómo es la Segue? No me acuerdo, pero sé que la vimos. La otra no. Ya, esta maniobra, ¿cómo se llama? No, la vimos en el músculo. ¿Ah? No, pero está bien, ¿cómo se llama? Estamos... Sí, eso, la del ciático, pero esta es Tepe. Y la Segue, mire, en realidad, si ustedes buscan los libros, algunos tienen el concepto cambiado. Yo ahora ya lo aprendí de otra forma, pero vi que aquí, por lo menos, este es el Tepe y el la Segue es así. Acá y esto. ¿Okay? Recuerden que lo que se reproduce es dolor que viene desde atrás, desde columna, hacia toda la parte de la cara posterior. Y si lo quieren más sensibilizado, se le hace flexión dorsal o algo así. Ya chicos, ¿alguna duda? No. Por ejemplo, para estudiar esto de algún libro, ¿cuál podría ser? Que diga los movimientos y con más ejemplos. Ya, les voy a revisar, pero igual, bueno, yo creo que la información está bastante completa allí. Es que el libro, hay un Hoppenfield de biomecánica. Creo que están los libros de la universidad. Ya. Hoppenfield. De todas maneras, igual a lo que se consigue examen, hay un manual de la Católica también que está bien completo. Igual cualquier duda me pueden escribir. Yo igual voy a preguntar algunas, sobre todo maniobras, algunos movimientos, pero también algún paciente con alguna sintomatología que va a ser dolor, limitación para la movilidad y por lo menos hacia qué se orienta. ¿Ok? Okay. O por lo menos un paciente que llega con un bastón. Entonces, pero no es sencillo. No. Ya chicos, ¿alguna duda? Ya. Gracias por la gestión de la camilla. Gracias por la gestión.